Fue San Pablo el que nos dio la imagen de una iglesia como el cuerpo de Cristo. Ya el Cristo histórico, Jesús, no está en la tierra. Murió, resucitó, ascendió, volvió espiritualmente por medio del Espíritu Santo, pero ya físicamente no está. Queda el Jesús místico, la iglesia. La iglesia que fundó Jesús es el cuerpo de Cristo. Solo Él puede ser la cabeza, nosotros somos los miembros. Pues bien, en esa cabeza hay algo muy especial. Cuando Jesús estaba por morir, a su madre que estaba ahí junto a la cruz le dijo: mujer, he ahí a tu hijo, y le señaló a San Juan. Y a San Juan le dijo: hijo, he ahí a tu madre. Así como él había tenido una madre aquí en la tierra, quiso una madre para el Jesús místico, la iglesia que él dejaba. Y ese es el papel de la Virgen María, la iglesia, la madre de la iglesia que Jesús dejó. Hijo, he ahí a tu madre. San Juan en la Biblia representa al discípulo por excelencia. Y ese discípulo se lleva a la Virgen María a su casa. Y el cristiano se lleva a la Virgen María a su casa. Jesús nos dice: he ahí a tu madre. Nos deja a su madre. Ahora, a la Virgen María siempre la vamos a encontrar como las mamás. Siempre están en servicio en su casa. La Virgen María desde un principio en servicio. Nace Jesús y ella está para presentar a Jesús a los pastores, a los magos de Oriente, al anciano Simeón. Ella está para presentar a Jesús y es la que nos presenta a Jesús a todos nosotros. Ella siempre está atrás, pone en primer lugar a Jesús. San Juan hace referencia a dos pasajes en que la Virgen María se presenta de una manera muy especial. En el capítulo 2 de San Juan, el acontecimiento de Caná de Galilea, una familia muy alegre, una fiesta de casamiento, y de pronto se dan cuenta que se les está terminando el vino. Y se ponen nerviosos, hubiera sido un fracaso tremendo. Pero habían invitado a la Virgen María y a Jesús. Y la Virgen María va inmediatamente donde su hijo, le dice con cara de tristeza: hijo, no tienen vino. Y debido a esa súplica de su mamá, Jesús hizo su primer milagro. Tenía 30 años en ese momento, nunca había hecho ningún milagro, pero no pudo resistir a lo que su mamá le decía: hijo, no tienen vino. Ella no le dijo lo que tenía que hacer, solo les puso el problema. Y Jesús hizo el milagro solo lo puede hacer Dios. Jesús era Dios y hombre. La Virgen María no podía hacer el milagro solo lo hace Dios. La Virgen María tiene un poder muy grande de intercesión. Santiago dice: la oración del justo tiene mucho poder. ¿Quién más justo que la Virgen María? Entonces el gran poder obtuvo el primer milagro de Jesús. Y eso en el Evangelio nos dice: miren, la Virgen María está para rogar por las familias que están en problemas. Miren lo que hizo y lo que puede hacer por ustedes. También otro pasaje que presenta San Juan: la Virgen María junto a la cruz. Los otros apóstoles están huyendo, solo San Juan se atrevió a estar junto a la Virgen María. Y en ese momento, cuando Jesús ya estaba por morir, llama a su madre y le dice: mujer, he ahí a tu hijo, y la señala a San Juan. San Juan en la Biblia es presentado como el modelo del discípulo. Y al discípulo le dice: hijo, he ahí a tu madre, y él baja del Calvario, llevándose a la madre espiritual que Jesús le ha dejado. San Juan en ese momento representa a todos los discípulos, a la iglesia. Y todo discípulo toma a la madre de Jesús y se la lleva. Es una madre espiritual. Como Jesús necesitó una madre, nosotros también la tomamos y no la llevamos. Hijo, he ahí a tu madre. San Juan no dijo: no, gracias, no, todo lo contrario. En Turquía, en la ciudad de Éfeso, se presenta a los viajeros la casa donde vivió la Virgen María. Es que la Virgen María acompañó a Juan donde iba, y Juan tuvo que ir a Éfeso y ahí estuvo predicando. Y ahí está la casita donde ella vivió,
Qué regalo tan grande a San Juan por haberse atrevido a estar junto a la cruz. Y Jesús que quiso una madre para su iglesia, para el cuerpo místico suyo que quedaba. Ahora, la Virgen María baja del Calvario. Jesús muere y después resucita. Y cuando ya resucitado reúne a sus apóstoles antes de ascender, les dice: no se muevan de Jerusalén hasta que hayan recibido el poder de lo alto. Propiamente los manda a un largo retiro espiritual de 9 días. Al 10º día viene el derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí se presenta a la iglesia que Jesús fundó y que está por recibir el sello del Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos dice: ahí estaba Pedro, el primer papa de la iglesia que Jesús había dejado. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí estaban los primeros sacerdotes que el Señor había ordenado en la última cena, los apóstoles. Ahí estaban laicos comprometidos, 120 por todos, dice. ¿Y qué hacían? Dice el libro de Hechos: perseveraban unánimes en la oración con María, la madre de Jesús. La Virgen María está ocupando su lugar de madre. Ella ya había recibido la llenura del Espíritu Santo. Ella fue llenada del Espíritu Santo el día de la Anunciación. Por eso el teólogo René Laurentén a la Anunciación le llama el proto-Pentecostés, adelanto de Pentecostés para la Virgen María, que iba a ser la nueva arca de la alianza en la cual se iba a posar la divinidad de Jesús, Dios y hombre. Entonces, ahí están ellos y ahí está la mamá cumpliendo su misión. Por eso, más tarde van a poner a esa iglesia y dice: participaban en la enseñanza de los apóstoles, Hechos 2:42, en la oración, en la vida de comunidad, en la fracción del pan, que fue el primer nombre que se le dio a la Eucaristía, a la misa. O sea, aquella iglesia que ya recibió el Espíritu Santo ahora comienza a oración, vida de comunidad, enseñanza de los apóstoles, enseñanza de lo que habían aprendido de Jesús. Y más tarde dice en Hechos 2:46, con alegría y sencillez se reunían en las casas para partir el pan, el primer nombre de la Eucaristía. Seguramente ahí estaría la Virgen María, no como sacerdotisa, sino como una laica, que recibía la comunión de manos de los primeros sacerdotes. Y seguramente ella volvía a recordar aquellos momentos en que llevaba en su seno a Jesús. Ahora lo tenía espiritualmente con su cuerpo y con su sangre. Esa es la iglesia que presenta la Biblia, y ahí la Virgen María como una madre. Los primeros seres humanos sintieron la necesidad de expresarse, y en cuevas antiquísimas los arqueólogos encontraron dibujos primitivos que se hicieron en las cuevas. Los primeros cristianos, ya no en cuevas, sino en una especie de cuevas, las catacumbas, lugares, cementerios abandonados, en donde ellos encontraron el lugar apropiado para reunirse cuando los perseguían. Los romanos eran muy miedosos y le tenían miedo a la oscuridad. Nunca iban a ir de noche a un cementerio. Y entonces ellos aprovechaban ese cementerio antiguo y subterráneo, ahí se metían los apóstoles, los discípulos, y ahí celebraban la Eucaristía. Y ellos grabaron. ¿Y qué grabaron? Una mamá con Jesús. Ya que hicieron la primera imagen. Ahí está. Arqueológicamente todavía se puede ver ahí. Ahí llevan a los viajeros. La Virgen María con el niño. La Virgen ocupando su puesto de madre. En la actualidad, nosotros, como en Caná de Galilea, necesitamos a esa madre auxiliadora, y ella está siempre pronta para auxiliarnos a nosotros. En la iglesia se habla de apariciones de la Virgen María, hay muchas, pero la iglesia en esto va muy despacio, con pies de plomo. Solo ha probado algunas nada más, después de años de analizarlas. Una de ellas es de Lourdes, en Francia. La Virgen se aparece a unos niñitos que ni saben leer siquiera,
pero a través de ellos da un mensaje para que vivan su vida espiritual, la oración en su familia, les aconseja el rosario. Ellos no saben leer ni escribir, son muy combatidos los niños, pero después se va probando. Y el signo que el Señor manda en un lugar desértico, dice ahí va a aparecer el agua, y aparece el agua. Y todavía se habla del agua de Lourdes. Para respaldar las palabras de su mamá, hace un signo milagroso el Señor. Después, aprobada también la aparición de la Virgen, apariciones más bien de la Virgen en Fátima, Portugal. Aquí la Virgen viene como alarmada, van a venir cosas muy duras y tienen que prepararse con la oración en familia. Y nuevamente les aconseja meditar en los misterios de Jesús por medio del rosario. Una oración popular y fácil. Y sobre todo les dice que Dios les va a dar una señal de que es cierto todo lo que ella les ha dicho. Y ya para despedirse, después de las varias apariciones, se han reunido ahí en Fátima unas 60,000 personas y de pronto comienza a llover, todo se vuelve lodo, la gente está molesta, pero de pronto sale el sol y comienza a danzar como nunca lo habían visto. Se ha llamado la danza del sol durante un cuarto de hora. Como que se venía para abajo, la gente gritaba era el fin del mundo, pero resulta que no fue el fin del mundo. Había llovido y ahora todos estaban secos y contentos y era la señal que Dios había dado para respaldar esa aparición de Fátima de su mamá. Y eso no lo decimos nosotros, los periódicos de ese tiempo lo hicieron ver. No es una fantasía de unos minutos. Un cuarto de hora, el sol dando vueltas y toda la gente asustada al principio, pero era el signo que la Virgen María había prometido. La otra aparición aprobada por la Iglesia es la que se llama la Virgen de Guadalupe. A nosotros nos pega muy hondo esto. La Virgen que se aparece no blanca, rubia, sino morenita, jovencita. No trae a Jesús en los brazos, sino lo tiene en su seno. Una jovencita que está esperando. Y por eso alrededor de su cintura tiene un listón. Así se acostumbraba en ese tiempo con las muchachas embarazadas. Viene a dar a Jesús. Se le aparece a un indígena llamado Juan Diego. Y le da varios encargos. Uno de los encargos es que se lo diga a los sacerdotes y ellos nadie le cree, era tan raro, hasta que piden una prueba y la Virgen les dice que le lleven unas rosas y es en tiempo de invierno no hay rosas. Y el indígena va y la pone en su tilma y cuando suelta la tilma caen las rosas, pero el mismo indígena no se da cuenta y sale el cuadro bellísimo de la Virgen María de Guadalupe, que ha sido examinado durante tantos años. Nadie se explica cómo se ha conservado, nadie se explica cómo pudo ser pintado, y no son personas cualquiera las que dicen estos grandes científicos, la Virgen María que trajo una señal de Dios para que lo creyeran. Ahora, el mensaje muy bello para nosotros es esto. En el momento en que se están fundiendo la raza española con la raza de Latinoamérica, viene la madre a dar a Jesús. Ella, una madre que está embarazada y trae a Jesús. Y cuando aquel indiecito va agobiado por las montañas a buscar un médico porque su tío está gravemente enfermo, le corta el paso a la Virgen María y le dice: ¿por qué estás tan asustado y agobiado? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Se presenta como una madre auxiliadora y el tío queda sanado inmediatamente. Y desde entonces ha habido tantos milagros en Guadalupe, en el Tepeyac, en México. La Virgen que se presenta como una madre auxiliadora de la Iglesia y de veras que nos ha auxiliado a los latinoamericanos. Muy bien decían San Juan de Ávila, un santo místico español,
que la Virgen María es diputada y limosnera. Lo dice con el lenguaje de aquel tiempo. Para los reyes, el limosnero era el encargado de repartir las riquezas del rey. Por eso la llama limosnera, encargada de repartir las riquezas de su Hijo Jesús. Y diputada, el diputado ha sido nombrado para interceder por el pueblo. La Virgen María intercede por sus hijos. Y dice San Juan de Ávila, tiene un doble juego de manos, uno para arriba y otro hacia abajo. Arriba para suplicar gracias para sus hijos y para abajo para entregarlas a los hijos en nombre de Jesús. Esa es la misión de la Virgen María como madre de la Iglesia. La madre que dejó, hijo, he ahí a tu madre. Y el discípulo principal de la Biblia, San Juan, se la lleva a su casa. El discípulo cristiano se lleva ese regalo a su casa. Jesús quiso que su iglesia tuviera una madre como Él la tuvo también, y por eso la dejó. Mujer, he ahí a tu hijo, e hijo, he ahí a tu madre, y San Juan se la llevó. Por eso no tiene sentido que los hermanos protestantes combatan tanto la devoción a la Virgen María. Primero, una calumnia diciendo que la adoramos, mentira, calumnia. Si adoráramos a la Virgen María, cometeríamos un gran pecado. Solo se puede adorar a Dios, no la adoramos, la veneramos nada más. Y se les olvida una cosa: el fundador del protestantismo, Martín Lutero, que fue sacerdote, pues él conservó veneración a la Virgen María. Yo invitaría a los hermanos protestantes para que inviten a sus pastores que les busquen, porque estos son documentos. Por ejemplo, Martín Lutero llama a la Virgen María nuestra Madre. Y eso lo encuentran en el sermón de Navidad del año 1529. Ahí llama a la Virgen nuestra Madre, Martín Lutero, el fundador del protestantismo. También la llama Madre de Dios, oigan esto. Martín Lutero la llama Madre de Dios, y esto lo pueden encontrar en el sermón titulado Concordia, del volumen 24 de las obras de Lutero, en la página 107. Que sus pastores les busquen esos datos, no son mentiras, son auténtica historia. Y también en 1539, en su sermón, Martín Lutero, la Virgen María no tuvo otros hijos, dijo. Cuando la Biblia habla de hermanos, se refiere a primos hermanos, parientes de sangre. Es Martín Lutero el que lo dice. Por eso, creo que se quitarían muchas animadversiones contra la Virgen María si fueran a los documentos de su fundador. Además, los otros dos reformadores, Zwinglio y Calvino, veneraron a la Virgen María. Defendieron a capa y espada que ella no tuvo otros hijos. Vayan a consultar los documentos. Aquí no se pueden decir mentiras, hay documentos escritos. Ellos defendieron la virginidad perpetua de la Virgen María, no tuvo otros hijos. Los reformadores. Entonces, no hay motivo para que a la Virgen María, con tal de apachar al católico, se la ponga a un lado, como una mujer cualquiera, cuando el ángel de parte del Padre Eterno le dice: Dios te salve, llena de gracia. Y Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice: bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Madre de mi Señor, que quiere decir Madre de Dios, así como la llama Martín Lutero, Madre de Dios. Y eso está en los documentos históricos también. Pero ha habido algo muy interesante. El padre Darío Betancourt contaba el caso de un pastor protestante que un día le dijo: padre, ¿y usted reza el rosario? Y pensó el padre Darío que le quería tomar el pelo, y dice que se quedó callado. El pastor protestante sacó su rosario y le dijo: mire, yo rezo el rosario. ¿Con qué sangre hemos sido salvados? Con la sangre de la Virgen María.
Ella le dio la sangre de Jesús. Con la sangre de Jesús hemos sido salvados. Esa sangre se la dio la Virgen María, le decía el pastor. Por eso yo rezo mi rosario. Un pastor protestante. También es interesante el caso del gran teólogo Max Turian, protestante, famosísimo, escribió muchas obras, pero él, leyendo la historia de la Iglesia, se encuentra con la Virgen María y se encuentra con la Eucaristía. Y ya no pudo resistir, se tuvo que hacer católico. Más tarde llegó a ser sacerdote también. O sea, ellos, a través de documentos teológicos históricos, se encontraron con la Virgen María. Él escribió cosas muy bellas acerca de la Virgen María. Les vuelvo a repetir, Martín Lutero a la Virgen María la llamaba Nuestra Madre, la llamaba Madre de Dios, y dijo, ella no tuvo otros hijos. Cuando la Biblia habla de hermanos, se refiere a primos hermanos. Es el fundador del protestantismo el que está diciendo eso, que enseña la Iglesia Católica. Ahora, la Virgen María debe ser la madre de nuestro hogar. La Iglesia se ha llamado, la familia se ha llamado la Iglesia doméstica. Es una pequeña iglesia y ahí no puede faltar la Virgen María. Ahí van a pasar muchos apuros como en Caná de Galilea, y donde están la Virgen María y Jesús, no les digo yo, no va a haber problemas, pero se van a resolver más fácilmente como en Caná de Galilea. Dios quiere que la Virgen María esté, pero eso sí, la Virgen María, como en Caná de Galilea, antes del milagro dice, hagan lo que les diga. Primero hagan lo que les diga. O sea, no tengo yo un evangelio especial, hagan lo que Jesús diga. Y entonces ustedes abren sus mentes y corazones para que llegue el milagro. Un día una mujercita del pueblo iba pasando Jesús y lo único que se le ocurrió decir fue, bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te alimentaron. Y Jesús le dijo, bienaventurado más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y aquí la Virgen María nos está diciendo primero lo que es ella. Ella fue la que más escuchó la palabra de Dios, de Jesús. Los apóstoles estuvieron 3 años con Jesús, ella estuvo 33 años. Ella escuchó los primeros gritos del niñito que nacía y las últimas palabras de Jesús en el Calvario. Así es que ella la que más escuchó y la que mejor ha vivido el Evangelio de Jesús. Ella es la madre de la Iglesia. Así es que ella está para ayudarnos, la madre auxiliadora. Ella y ella, tu madre. Un discípulo como San Juan se la lleva a su casa y le va a hacer mucha falta. Porque problemas como los de Caná de Galilea nos suceden a todos. No hay familia que se salve de problemas, pero cuando están Jesús y la Virgen María, esos problemas se van a resolver más fácilmente. Así es que, estimados hermanos, recordemos, San Pablo decía, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Jesús es la cabeza, nosotros somos los miembros, manos, ojos, pies. Ahora, Jesús quiso dejar una madre, hijo, ella y a tu madre, le dijo a San Juan, y el discípulo por excelencia, San Juan, toma a la Virgen María y se la lleva. Todos nosotros tomamos a la Virgen María, pero ella nos dice muy claramente, quieren que el milagro de Caná de Galilea se repita en sus vidas, hagan todo lo que les diga. Estimados hermanos, damos gracias a Dios, a Jesús, que nos dejó una madre auxiliadora que nos acompaña en nuestras alegrías y en nuestras penas. Que así sea para todos nosotros. Amén.